Hola amigos y amigas, este es un video tutorial sobre el funcionamiento de las redes neuronales. Somos un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica del curso de Inteligencia Artificial. Los integrantes son Jane Rodríguez Murillo, David Gutiérrez Jiménez y Kenneth Sancho. El proyecto consiste básicamente en el diagnóstico de enfermedades de animales. Usaremos el framework ENCOG y C#. Usaremos Windows Form como herramienta para la creación de la aplicación. Además, crearemos y entrenaremos la red neuronal y crearemos la aplicación y una serie de pruebas. Los requerimientos del proyecto son los siguientes: Visual Studio, Windows Form, C# y el framework ENCOG. Dicho esto, lo primero que necesitamos es descargarnos el framework ENCOG, para lo cual nos vamos a la siguiente dirección en el navegador. Como podemos ver, hay varias versiones, la más reciente es la 3.1.0. Descargamos esta versión y la extraemos en el sitio que deseamos, en nuestro caso, en el escritorio. Como podemos ver, tiene varios archivos, pero en nuestro caso lo que nos interesa es la librería ENCOG-cs.dll, que es la que agregaremos al proyecto para poder crear, entrenar y hacer las pruebas con la red. Una vez teniendo la librería y lo que necesitamos, procedemos a crear nuestro proyecto en Visual Studio. Como dijimos anteriormente, el proyecto será un proyecto de Windows Forms Application, al cual llamaremos diagnosticar enfermedad. Eso nos crea automáticamente el form. Lo primero que haremos será agregar una clase de C#, la cual contendrá los métodos para crear, entrenar y hacer las pruebas con la red. A esta clase la llamaremos red. El siguiente paso será agregar la librería que descargamos antes desde referencias, browse, escritorio. La carpeta que contiene la librería es en core, en bin, release, y agregamos la librería. Como podemos ver, nos agrega la librería en core cs.dll. Bueno, una vez que hemos importado la librería, vamos a desarrollar la clase. Para ello, vamos a crear dos variables globales, network y training set. Además, vamos a crear una función training, que es la encargada tanto de darle forma a la red como de entrenarla. Para darle forma a la red, vamos a asignar memoria a la variable network. Además, vamos a adherir tres layers. El primer layer, que representa la capa de entrada, va a contener 17 neuronas. El segundo layer va a contener 8 neuronas, que representa la capa intermedia. Y por último, la capa de salida va a tener 7 neuronas. Una vez que se tiene la estructura, vamos a finalizarla y aplicarle la función reset. Para el entrenamiento de la red, vamos a utilizar dos matrices. La primera matriz, input, contiene la combinación de síntomas para cada enfermedad, y la matriz ideal, que contiene las salidas ideales de la red neuronal, es decir, cada enfermedad. También vamos a dar forma a la variable training set, a la cual le vamos a enviar la matriz de entrada y la matriz de salida ideal. También vamos a crear una variable train, la cual va a ser de tipo wrestling propagation, en donde le vamos a dar la red neuronal y el set de entrenamiento. Con este training vamos a realizar las iteraciones de entrenamiento, que van a ser 100.000. Esto si antes el error del training no ha sido menor a 0.01. También dentro de la clase vamos a tener la función clasificar, la cual va a recibir el conjunto de síntomas y se lo vamos a enviar a la función determinar. Esta función nos va a definir cuál es la enfermedad y definición de ella que vamos a devolver.
La función determinar, como dijimos, recibe los síntomas, los adhiere a una variable de tipo dataPair y los va a enviar a ejecutar en la red neuronal, lo cual nos va a devolver una salida. Estas son el conjunto de neuronas, donde una se ha activado. Para saber cuál es la neurona que se ha activado, llamamos a la función mayor_post. En esta función vamos a recorrer la salida y vamos a determinar cuál fue la neurona que se activó, es decir, la neurona que está más cerca de uno. Una vez que tenemos la posición, la vamos a retornar a la función determinar, y esta a su vez va a ser la que se devuelve a la función clasificar. Esta se captura en una variable y de acuerdo a ese valor vamos a devolver el nombre de la enfermedad y la definición de cada una de ellas. Una vez lista nuestra aplicación, procedemos a probarla. Empezaremos con pruebas fáciles. Lo primero que tenemos que hacer es entrenar la red. Esto durante unos pocos minutos, digamos que 5 o 10 minutos, para que la red esté bien entrenada. La primera prueba será muy sencilla. Como recordaremos, habíamos clasificado para cada una de las 7 enfermedades, de acuerdo a los 17 síntomas, activaremos con un 1 aquellos síntomas que se hicieran presentes en la enfermedad. Como lo ves en el caso de la viruela bovina, que simplemente está presente la fiebre, la falta de apetito y la lentitud al rumiar, y las demás están en ceros. Esto quiere decir que no están presentes en la enfermedad. Por lo cual, si en nuestra aplicación seleccionaríamos fiebre, falta de apetito y lentitud al rumiar y damos en clasificar, obtendríamos un resultado de viruela bovina. La siguiente prueba será para tétanos, donde dice que se hace presente la fiebre, la intranquilidad, mandíbula fija, músculos duros, y damos en clasificar. Como vemos nuevamente, el resultado es acertado y nos dice que para estos síntomas la enfermedad es el tétanos. La siguiente prueba será con la rabia. En el caso de la rabia, los síntomas presentes son la salida de la lengua, un cambio en la actitud, los ojos fijos, debilidad, y damos en clasificar. Vemos que nuevamente la respuesta es acertada, donde el diagnóstico es rabia para esta serie de síntomas clasificados. Continuamos con la piedra negra. En este caso presenta fiebre, falta de apetito, cojera y respiración rápida. Podemos ver que los demás están en cero. Damos en clasificar y una vez más la respuesta es acertada, piedra negra. Ahora procedemos a probar con los síntomas de neumonía, para el cual decimos que es fiebre, respiración rápida, corazón débil y secreción nasal.
respiración rápida, corazón débil, secreción nasal. Vemos que los demás están en 0. Vamos en clasificar y efectivamente nos dice que la enfermedad es neumonía. La siguiente enfermedad a probar será el anthrax, que presenta los síntomas de fiebre, colapso, convulsiones y hemorragias. Damos en clasificar y efectivamente nos dice que la enfermedad para estos síntomas es anthrax. Por último vamos a clasificar la anemia, que presenta los síntomas de fiebre, debilidad, y hemorragia. Y damos en clasificar. Ahora lo cual nos dice que la enfermedad anemia de caballos, en este caso. Hasta este punto se ha verificado que si clasificamos las enfermedades con sus síntomas exactos a como lo tenemos en las pruebas, efectivamente nos da la salida que deseamos. Pero entonces pensamos, si damos una entrada exacta a la red, la salida tiene que ser exacta. Pero es aquí donde está la importancia de usar una red neuronal, ya que no necesariamente tenemos que dar una entrada exacta. Como prueba, lo haremos con viruela bovina, ya que la viruela bovina presenta solamente esos 3 síntomas. En el caso de que seleccionemos intranquilidad, vemos que aún así la que más se asemeja sigue siendo la viruela bovina, ya que presenta estas 3 enfermedades, aunque esta no la presente. Si damos en clasificar, nos seguirá diciendo que la enfermedad sería viruela bovina. También, como podemos notar, tanto la viruela bovina como la pierna negra presentan los síntomas de fiebre y falta de apetito, pero en este caso la viruela bovina presenta los 3 síntomas, a diferencia de pierna negra, que presenta solamente fiebre y falta de apetito. Aquí podemos ver que lo que la red nos da es un porcentaje de acierto, que para el caso de viruela bovina va a ser más alto que el de pierna negra. Ahora, si clasificamos y seleccionamos respiración rápida, que es un síntoma que presenta pierna negra, veremos que el resultado sigue siendo viruela bovina, ya que es la primera enfermedad que presenta los 3 primeros síntomas, aunque la pierna negra presente 3 de los síntomas seleccionados. Si quitamos, en el caso de lentitud al rumear, que es un síntoma presente en la viruela bovina, el resultado será pierna negra, que para este caso sí es exacto. Pero vemos que si seleccionamos fiebre, falta de apetito, respiración rápida y algún otro como corazón débil, el resultado va a ser neumonía, ya que neumonía presenta los síntomas de fiebre, respiración rápida, corazón débil y secreción nasal.
pero aún así presenta 3 síntomas que pierna negra no presenta. De esta forma damos por concluido nuestro proyecto de diagnóstico de enfermedades, donde a partir de la entrada de una serie de síntomas se puede determinar a qué enfermedad pertenece. Cabe destacar la importancia del uso de una red neuronal acá, ya que las entradas no tienen que ser necesariamente exactas para que se produzca una salida. Lo que se produce es en sí un porcentaje de acierto. Esperamos les sea de utilidad.